¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Es Deporte Radio, día miércoles 19 de agosto ya, día en que vamos a tener un invitado bien especial, una edición especial podríamos decir de Es Deporte Radio, destinada principalmente a responder preguntas, lógicamente con todos estos cambios que han habido durante las últimas semanas, la introducción del plan paso a paso, la división de comunas en pasos 2, 3, 4 y además en el 1, como es la cuarentena. Hay ciertas dudas respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia de actividad física y deporte. Para eso vamos a estar con el subsecretario Andrés Sotero en pocos minutos, contestando algunas de las preguntas. Nos han llegado varias, más de 20 preguntas a lo largo de estos días en nuestras distintas redes sociales y también los invitamos a dejar las suyas en nuestra transmisión de Facebook. Primero vamos a comenzar con un importante mensaje respecto al retorno gradual a la práctica deportiva, a la actividad física que han vivido nuestros deportistas de alto rendimiento y también nuestra comunidad. Para mí volver a mi lugar de entrenamiento es volver a casa. Es difícil explicar eso. Yo he estado casi 30 años entrenando gimnasia en el alto rendimiento. Me gustó la sensación esa de salir a la calle y poder andar con mi bicicleta, ver los paisajes que aquí están bonitos. Y que fue ver una emoción increíble el llegar ya el miércoles a entrenar y estar como 100% dedicada a esto de nuevo. Me sentí feliz. Extrañaba estar al aire libre y sentir aire. Volví a jugar, a trotar con mi mamá. Bueno, para mí una de las sensaciones más ricas es tocar la arena, sentir la arena en los pies. Y es lo que echaba de menos estos últimos 4 o 5 meses, así que... Una felicidad tremenda poder recibir esta noticia después de, imagínate, casi 5 meses en donde nos cambió a todos la vida por completo. Que no estamos solos en esto, de que es importante cuidarnos nosotros, pero también cuidar al resto. Hacer un último esfuerzo, unos últimos días para que por fin podamos salir de manera segura. Si todos somos considerados de que nos tenemos que cuidar, cada uno en sus casas o donde estemos, obviamente todo va a ser más fácil. Paso a paso. 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 Nos cuidamos. Paso a paso nos cuidamos, una frase que vamos a repetir a diario,
también en el marco de la práctica de la actividad física al aire libre, que es lo permitido a partir del paso 2 en todo Chile, no solo en la región metropolitana. Y ya lo decíamos, vamos a responder preguntas, dudas que nos han ido llegando durante las últimas horas, las que vayan dejando también en esta transmisión vía Facebook, gracias a la presencia del subsecretario Andrés Sotero, quien está con nosotros una vez más acá en Es Deporte Radio. Bienvenido, muy buenos días, subsecretario, ¿cómo está? Hola Jaimito, todo bien por acá en el Estadio Nacional, con frío, pero con harto ánimo también, como todos los días, por supuesto. Sí, bien helado hoy día, ¿eh? Así que si van a salir a hacer actividad física hay que cuidarse. Bueno, subsecretario, mire, para explicarle también a la gente un poco, a la que nos está acompañando en vivo, durante los últimos días a través de redes sociales invitamos a que nos dejaran sus preguntas, todas las dudas que tuviesen respecto al plan paso a paso y su relación con la actividad física y el deporte. Para poder responderlas, hay algunas que son más repetidas que otras que son un poquito más profundas, vamos a intentar responderlas todas y el sistema que vamos a utilizar, vamos a ir dividiendo vía red social lo que nos ha ido llegando durante los últimos días para ir también estando atentos a lo que está llegando por ahora en nuestro Facebook. ¿Le parece? Encantado. Ya, pues entonces, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a ir dando el nombre de quien nos hizo la pregunta y su duda para ir también respondiéndola. En primer lugar, vamos a tomar las preguntas que nos fueron dejando en Facebook entre lunes y martes. Y la primera de ellas es de Verónica Molina, que nos pregunta qué sucederá con el deporte escolar en el marco de todo este plan, esta reactivación y el momento en que, claro, se pueda volver a clase. Bueno, esa es una pregunta que apunta mucho más al Ministerio de Educación, porque obviamente lo primero que tiene que ocurrir es que regresen las clases, para lo cual no hay una fecha, no hay una estimación todavía, y por lo tanto el deporte escolar en cuanto a la clase de educación física obviamente va a ir de la mano con los protocolos que se van a tener para el retorno a las clases. Ahora, esto es sin perjuicio de que nosotros a nivel de deporte escolar en el Instituto Nacional de Deportes tenemos una serie de programas para los cuales ya estamos trabajando los distintos protocolos para su retorno en los talleres, tanto de los programas de deporte de participación social como también de Crecer en Movimiento, donde el tema escolar es muy importante, y también en todos los temas de competencia, del Sistema Nacional de Competencia en cuanto a los Juegos Deportivos Escolares, por ejemplo, todo eso. Se están trabajando los protocolos, pero tenemos que entender que mientras no vuelvan las clases, obviamente el deporte escolar a nivel de condiciones normales, obviamente todavía va a seguir detenido, sin perjuicio de que ya, de acuerdo a lo que se puede hacer en cada una de las fases, los niños y niñas y adolescentes en edad escolar obviamente ya pueden hacer deporte de acuerdo a lo que se puede hacer en cada una de las fases del plan paso a paso. Claro. De recalcar eso mismo que conversábamos hace un ratito, que desde el paso 2 en adelante se puede realizar actividad física al aire libre. Cuando se vive en una comuna en cuarentena hay que permanecer en cuarentena, respetarla y utilizar los permisos solo con el fin establecido. Vamos a la segunda pregunta de Felipe Simpson, también en Facebook, que nos pregunta cómo será el proceso de reapertura y funcionamiento de los gimnasios comerciales y si se estima alguna fecha para este regreso. Ya, ese es un tema bien importante porque, tal como decías tú, Jaime, en el plan paso a paso, ya a partir de la fase 2 se puede hacer deporte al aire libre, en recintos públicos y privados, con un máximo de 10 personas. En la fase 3 ya se puede hacer en espacios cerrados con un máximo de 5 personas. En la fase 4 ya se puede hacer en espacios cerrados con un máximo de 10 personas. Pero en cuanto a los gimnasios, las salas de musculación, con máquinas aeróbicas, en estas 4 etapas todavía está prohibido. Es bueno que la gente entienda por qué. Porque el virus se contagia a través del aire, a través de las gotitas que se fluyen a través de la saliva, gotitas que son prácticamente invisibles. Y el gran problema del virus es que se puede transmitir por aire, lo cual con el uso de la mascarilla uno lo limita bastante, pero también el virus queda pegado en ciertas superficies, sobre todo las superficies que son comunes y que la gente usa. Ejemplo de ello, por ejemplo, las pesas, las máquinas aeróbicas, y evidentemente en gimnasios comerciales es muy difícil estar sanitizando entre el uso de una y otra persona. ¿Y por qué? Porque los productos de sanitización son tóxicos. O sea, cuando uno sanitiza un espacio hay que desalojarlo por un cierto tiempo. Por lo tanto, esto no obsta que se están trabajando protocolos. Los gimnasios, yo sé que han tenido reuniones con el Ministerio de Economía, también con nosotros, para analizar los escenarios, pero por ahora, en un retorno que es independiente del plan paso a paso, sigue siendo gradual, progresivo y muy paulatino. Sigue a la espera de una siguiente etapa donde se están trabajando protocolos, pero presentan una dificultad muy grande por lo que acabo de explicar. Carolina Muñoz
se pasa a la vereda del alto rendimiento y nos pregunta por el criterio para los permisos para los deportistas del alto rendimiento, ya que señala ella de casos de algunos que se quedaron sin poder entrenar. Sí, es verdad, y también estamos trabajando en poder ampliar las listas y los cupos. Primero, entender que a los deportistas de alto rendimiento, así como a los deportistas, a los futbolistas profesionales, se les permitió un permiso que es excepcional a los que están permitidos como por ser de primera necesidad. Son permisos excepcionales que los tiene que autorizar el subsecretario del Interior, de acuerdo a lo que dice el decreto supremo que marca el estado de emergencia y la alerta sanitaria en Chile. Y estos permisos excepcionales tienen cupos para los distintos rubros. Hay rubros como la agricultura, como la minería, por ejemplo, que usan estos permisos excepcionales y tienen cupos para que esto no genere un desplazamiento más allá del prudente, considerando que estamos en pandemia todavía. No olvidemos que el paso a paso es para un desconfinamiento progresivo, pero no sin olvidar que todavía estamos en pandemia. Y por lo tanto tenemos cupos limitados para el deporte. Y ahí, lamentablemente, ya es una decisión muy difícil, tuvimos que aplicar criterios objetivos. ¿Y cuáles son estos criterios objetivos? Los que definió Plan Olímpico. Plan Olímpico es un convenio de colaboración mutua entre el Comité Olímpico de Chile y el Ministerio del Deporte a través del IND, y donde se fijaron criterios que tenían que ver con quienes están clasificados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, o quienes están en vías de clasificar, que tienen algún tipo de evento, aunque la posibilidad de clasificar sea mínima, si tienen algún evento, algún ranking, algún preolímpico, están considerados para la vuelta al entrenamiento. Y además quienes tienen eventos importantes de representación al país en los próximos meses y los que se tienen que preparar para ello. Esos son los criterios que se utilizaron, lo cual no quiere decir que estamos trabajando día y noche, liderados por la ministra Cecilia Pérez, para que podamos ampliar esta lista, para que podamos buscar más alternativas, para que todos los deportistas pronto puedan volver al entrenamiento en las comunas que aún están en cuarentena. Cambiamos entonces y volvemos ahora también a al deporte, pero en este caso del lado de los Promesas Chile. Salvador Plaza nos preguntaba si es que hay algún plazo o si es que hay alguna fecha o alguna planificación para el regreso a los entrenamientos ya presenciales de los deportistas Promesas Chile. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en protocolos para todos los programas que tenemos nosotros, tanto los que apuntan al alto rendimiento como es Promesas Chile en cuanto a la captación de talento en las regiones del país, y hacia abajo, crecer en movimiento y deporte y participación social. El primer paso que ya lo estamos llevando a cabo es la reapertura de los recintos que se puede hacer a partir de la fase 2 en recintos que sean abiertos, y fase 3 y 4 ya pueden ser abiertos y cerrados, con protocolos que garanticen o que reduzcan al mínimo las posibilidades de contagio. Y luego estamos avanzando en los talleres. En las próximas semanas yo creo que deberíamos tener novedades, pero estamos trabajando en protocolos para que los talleres, partiendo por Promesas Chile y hacia abajo, puedan retornar a la brevedad. ¿Cuándo? A mí no me gusta decir fechas porque se frustran expectativas, así que va a ser cuando llegue el momento. Esperamos que sea pronto. Claro, y siempre también de la mano con el avance de la situación sanitaria, o sea, así como el plan paso a paso. Eso es bien importante, Jaime, y a lo mejor está fuera de las preguntas que hace la gente, pero creo que es un tema que es bueno que lo sepan. Acá tenemos que tener considerado dos cosas, que yo siempre me gusta decirles que tienen que coexistir. Por un lado, es la necesidad de hacer deporte. Nosotros estamos convencidos que el deporte va a cumplir y cumple un rol fundamental después de meses de incertidumbre y angustia, pero por otro lado, tener súper claro que la pandemia no ha terminado, que todavía hay posibilidades de contagio, y por lo tanto lo que uno tiene que trabajar es en protocolos para reducir al mínimo las posibilidades de contagio. Ahí en el video que se mostraba, Tomás González dijo una cosa que tomé nota porque me pareció bien relevante, que en el fondo no se trata solo de cuidarse uno mismo, sino que cuidar al resto también. Porque a lo mejor uno puede ser una persona que diga: yo no le tengo miedo al coronavirus y camino y hago deporte y me da lo mismo, si no enfermo es problema mío. El tema es que el coronavirus es muy contagioso, entonces uno está constantemente expulsando gotitas. Uno, si bien usa mascarilla, eso también aminora el riesgo, pero no lo reduce al grado de imposible, y por lo tanto aquí es súper importante que cuando uno se está cuidando a sí mismo, también tiene que estar cuidando al resto. Seguimos con las preguntas de Facebook. En este momento vamos a tomar una que nos está llegando en este momento en vivo, de Walter Ramírez, quien hace una pregunta que se nos ha repetido durante un par de veces, que usted mismo la ha contestado a través de sus redes sociales, como es el tema del pádel. Hay gente que cree que no se puede jugar pádel. Entiendo que eso no es así, que sí se puede jugar, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Él lo que nos pregunta es: ¿por qué no se puede jugar pádel? ¿Qué se le puede decir a Walter? No, sí se puede jugar pádel en espacios abiertos. Hay lugares de pádel que son cerrados, hay lugares de pádel que son abiertos. Tienen que ser espacios abiertos en la fase 2. En la fase 3 y la fase 4 ya se puede, en la medida que sea con las restricciones de aforo que se conocen.
Lo que sí, y debido a que la distancia deportiva es distinta a la distancia habitual para evitar un contagio, cuando uno va al supermercado la distancia es de 1 metro, que es la que se dice en todas partes, cuando uno está, digamos, en una casa con los demás, siempre se dice de mantener una distancia de 1 metro. En el caso del deporte, la distancia es de 5 metros si es lateral y de 10 metros a 20 metros si es que es frontal o en línea recta. Y en ese sentido, el pádel, y ustedes en mindev.cl pueden encontrar una serie de protocolos para el retorno al deporte, para cómo hacer ciertos deportes. El pádel se puede hacer, pero no en doble, se puede hacer en single, que es lo mismo que pasa con todos los deportes de raqueta en este plan paso a paso. El tenis, el racquetball, el squash, todos nosotros estamos incentivando que sea en singles y no en dobles, porque el doble no se puede mantener la distancia y no es recomendable, obviamente. Perfecto, o sea, se puede jugar pádel, pero modificado en esta sí. fase todavía, debe jugarse tan solo en modalidad singles. Ahí está clara la respuesta. Vamos a seguir con preguntas de Facebook. Pechi Martínez nos pregunta cuándo se podrán reabrir los espacios para el deporte acuático, la natación y todo lo relacionado con el agua. A partir de la fase 3, en la fase 2, como los recintos cerrados están, ahora estamos pensando que si hubiese una piscina abierta y alguien quiere nadar al aire libre en esta época del año, bueno, es otra cosa, pero las piscinas temperadas son espacios cerrados en general. En esta época del año, evidentemente, lo que se usa son las piscinas temperadas en espacios cerrados y por lo tanto ahí ya solo se puede desde la fase 3 con 5 personas máximo, y cuando hablo de 5 personas esto tiene que ver también con el entorno, con los operarios, todo. Por lo tanto es básicamente una natación bien individual, o bien en la fase 4 donde ya son hasta 10 personas, pero tiene que ver con eso, con el momento y manteniendo siempre las distancias, manteniendo todos los protocolos de higiene. Rosmer Bolívar también nos pregunta, nos dice que vive en Quinta Normal y que es runner, y que cuándo puede trotar en el parque Quinta Normal. Eso va a depender de la fase en la que esté la comuna, ¿no? De la fase, exactamente. Hoy día Quinta Normal está en fase 1, es decir, está en cuarentena, pero cuando pase a fase 2, que es el desconfinamiento inicial, la transición, de lunes a viernes ya no hay cuarentena, y ahí el trote, por ejemplo, es un deporte individual que se puede practicar sin ningún problema, solo manteniendo la distancia deportiva y por supuesto que el cuidado habitual que hay que tener siempre, lavarse las manos, andar con alcohol gel, el uso de la mascarilla, por ejemplo, en la práctica deportiva, y lo hemos explicado y es bueno reiterarlo siempre, mientras se hace el deporte se la pueden sacar, pero cuando terminan de hacer el deporte inmediatamente hay que ponérsela y por lo tanto hay que estarla portando en el bolsillo o a mano en alguna parte. Marcela Vega nos hace una pregunta relacionada con el permiso para menores que se ha habilitado a partir de esta semana en comunas en Paso 2. Nos dice que tiene un hijo de 12 años y que si con ese permiso lo puede llevar a una cancha de básquetbol a lanzar. ¿Está permitido? Depende mucho de las distancias, ¿no? Mientras sea individual. El tema de los deportes colectivos, nosotros recomendamos que no se practiquen en fase 2, fase 3, porque las posibilidades de contagio son altas y estos deportes colectivos son de naturaleza de roce y obviamente no se puede resguardar la distancia. Pero si uno lo hace de manera individual, es lo mismo, voy a trasladarlo al fútbol, si es que uno quiere ir a patear al arco solo, incluso jugar un arco a arco, cambios de frente o una definición a penal, incluso se puede. En el caso del básquetbol, claro, si uno quiere jugar un 21, por ejemplo, o simplemente lanzamientos al aro, se puede. Y yo ahí el consejo es estar sanitizando con alcohol gel o con alcohol spray, digamos, el balón, por ejemplo, constantemente, mantener las distancias de 10 metros con quien esté jugando, pero en ese caso sí se puede. O sea, eso también engloba todos los deportes colectivos, porque nos han preguntado mucho por deportes de carácter colectivo, ya lo hacían por el pádel, que claro, Walter, que fue quien nos hizo la pregunta inicial, nos aclara que no hay directamente una modalidad singles, y que eso es entrenamiento, bueno, solo hay permiso para entrenar en ese caso. Y por otra parte, bueno, todos los deportes colectivos, entonces la recomendación es clara, que no haya contacto y evitarlos en fase 2 y en fase 3, independiente de cuál sea. Así es, por ejemplo, me han preguntado mucho por el fútbol, porque yo creo que el fútbol, la pichanga habitual, es lo que más se practica en Chile. Y el tema de la pichanga, claro, si uno habla del fútbol en condiciones normales, nosotros no lo recomendamos por el roce. Ahora, si uno adapta, ya di algunos ejemplos, como por ejemplo jugar un arco a arco en una cancha de baby o hacer cambios de frente, una definición a penales, por supuesto que se puede. Incluso hay videos en YouTube donde en países como en España, en Argentina, se han hecho incluso demarcaciones de la cancha donde es como una especie de fútbol adaptado, donde uno, en el fondo, no existe la marca hombre a hombre y uno, con una distancia de 10 metros, uno se mueve en su cuadrante y ha resultado bien entretenido. No es lo habitual, es otro deporte, no tengo ni una duda, pero claro, yo por lo menos yo no llevo 6 meses sin patear una pelota y la verdad es que por Dios que se echa de menos. Por último, algo así se puede adaptar
hay que entender que no estamos en condiciones normales, quiero insistirlo, es embajadero, estamos en pandemia, estamos con un riesgo muy alto y por lo tanto todo lo que se hace acá tiene que ser resguardando estas situaciones, entendiendo en un mundo que cambió y que va a seguir un curso de esta manera hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo. Ramón Lizana, volviendo a las disciplinas de carácter más individual, nos pregunta qué recomendación daría usted para practicar ciclismo de manera recreativa. No, ningún problema, solo el tema de la distancia. El ciclismo es una disciplina que es bien intensa y por lo tanto en ese sentido la distancia yo trataría que fueran 10 metros mínimo, ojalá 20 metros, entre un ciclista y otro ciclista. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver con la agitación de la respiración, cuando uno hace deporte, las gotitas salen con mayor velocidad y mayor frecuencia al aire, y por lo tanto ya no es 1 metro la distancia, sino que puede ser hasta 20 metros, insisto. Pero, por ejemplo, y Ramón, a quien tengo el gusto de conocerlo, porque es un gran deportista, por ejemplo, él que le encanta ir a Farellones o a al Cajón del Maipo, tomando la bicicleta y llegando hasta la precordillera, eso se puede hacer perfectamente. Si lo importante es acá evitar el ciclismo en grupo o el trote en grupo, sino que hacerlo con la debida distancia. Haciéndolo así, no hay ningún riesgo y obviamente se puede disfrutar del deporte y sobre todo de un deporte que se puede hacer en la naturaleza, que creo que por Dios que se agradece en estos días después de tantos meses de encierro. Vamos a cambiarnos de red, subsecretario, vamos a ir a revisar parte de lo que nos han escrito en Instagram durante estos días, incluso hoy. Ese Seba Soriano nos pregunta, ¿por qué no se puede hacer trekking en un cerro y sí se puede ir al mall, por ejemplo? Lo que técnicamente, según veo yo, es un error. Efectivamente se puede hacer trekking, ¿no? Sí. Se puede hacer trekking, aquí 2 factores. Uno, se puede hacer trekking en comunas que están en desconfinamiento, en este caso, bueno, las comunas precordilleranas, hacia el sector norte, digamos, del sector oriente, sector nororiente de Santiago, por ejemplo. Me refiero a Farellones, me refiero, por ejemplo, al Parque Maui a la Reina. Se puede hacer trekking, al contrario, yo recomiendo hacer trekking, me parece que es un deporte súper sano, súper bueno al aire libre y que bueno hacerlo. Pero tiene que ser en estas comunas que están en fase 2 y además solo pueden hacerlo las personas que evidentemente están en las comunas que son de fase 2. No nos olvidemos que las personas que están en cuarentena aún no pueden salir de sus casas solamente para los permisos que se indican, pero el trekking está completamente permitido desde la fase 2 en adelante. Pedro Revolution Quinte KD nos pregunta cuáles serán los distanciamientos en el deporte indoor en las próximas fases del paso a paso. Son los mismos, no varían. 5 metros si es que es de forma lateral, o sea, si uno está uno al lado del otro, y en el caso del lineal, aunque sea de espalda, tiene que ser entre 10 y 20 metros. Y por lo tanto, para los deportes indoor pasa a ser exactamente lo mismo. Hay deportes que evidentemente no vamos a recomendar nosotros en la primera fase, la fase 3, tampoco en la fase 4, quizás en la fase 5, que ya es un desconfinamiento cuando los niveles de contagio activos van a bajar y van a tender casi a cero. Y por lo tanto ahí todo va a tener que ser súper adaptado. Nosotros nuestros talleres del Instituto Nacional de Deporte que se hacen en los centros de Sanos o en los Sendir, los estamos trabajando desde ese punto de vista, de mantener las distancias deportivas. Hay una pregunta que acá nos deja también en un terreno bien interesante, porque ya hablamos largo y tendido de los gimnasios, ya está claro que a partir del paso 5 recién pueden abrir y que no se van a realizar excepciones previas, pero acá hay una pregunta que va dirigida más que al uso de gimnasios como tal, al uso del espacio. Nos pregunta Edu Herrera si los gimnasios que hagan entrenamientos personalizados podrían abrir en fases previas, a las 5, claro, pensando en aforos reducidos y protocolos estrictos. Todo tiene que ser con aforos reducidos y protocolos estrictos, sí se está trabajando. Pero parte de lo que se está trabajando con las industrias de los gimnasios y en un trabajo que está liderando el Ministerio de Economía, en rigor, tiene que ver con eso, con ir haciendo ciertas adaptaciones. Pero eso por ahora no hay novedades concretas que informar, pero sí la tranquilidad de que obviamente no hay factor que se haya dejado de lado y que se están trabajando para que cuando sea el momento obviamente se pueda retornar, como por ejemplo en la modalidad que él sugiere. Tomás Díaz pregunta, el protocolo emitido por el MinSal indica que se pueden realizar actividades deportivas en lugares abiertos con separación de 5 metros entre deportistas, lo que ya hemos hablado a lo largo de este programa. ¿Esto aplica a clases dirigidas de entrenamiento funcional? Se propone designar áreas de trabajo para cada deportista. Sí, o sea, de hecho yo he pasado por plazas, por ejemplo, en comunas que están en fase 2 y ya se está trabajando, por ejemplo, el otro día salí con mi hija a caminar, yo vivo en Ñuñoa y por lo tanto estamos en la posibilidad de que podemos salir a caminar y en una plaza estaban con una clase de zumba súper adaptada, que fue un verdadero ejemplo, o sea, en vez de estar todos pegados bailando, sino que tenían una distancia, estaban las 6 personas, por lo tanto, evidentemente todo esto, y aquí el llamado también es a las personas, a ser disciplinada y dentro del marco de esa disciplina ser creativo, porque obviamente hay cosas que se pueden hacer. Cuando yo les contaba este fútbol de marcado, todo,
no es el partido de fútbol que todos estamos acostumbrados a jugar, pero obviamente se puede adaptar el deporte para poder hacer deporte, que es lo más importante en este caso, y poder también encontrar alternativas creativas que cumplan con la norma y que nos permitan hacer deporte, pasarlo bien y obviamente también sacar a luz la creatividad. Vamos a continuar con las preguntas. Bueno, A. Mañasco nos pregunta con respecto al aforo en fase 2. ¿Se puede especificar cuál es para canchas al aire libre y cómo cambia si es de 100 metros cuadrados o de 5.000 metros cuadrados? Es que es distinto porque se habla de subrecintos. Por ejemplo, a ver, un club deportivo. Vamos a hablar de un club deportivo, por ejemplo, el Palestino. Cuando uno habla de 10 personas, son 10 personas en el tenis, por ejemplo. Pero si 50 metros hacia la izquierda está el atletismo, por ejemplo, ahí también pueden haber 10 personas. Y si hacia el norte, 100 metros más allá, está la cancha de fútbol, ahí también pueden haber 10 personas. No sé si se entiende. O sea, en el fondo no es que sean 10 personas en el recinto deportivo en su totalidad, sino que tiene que ver por cada uno de los espacios. Y es más, o sea, en el Parque Araucano de Las Condes, por ejemplo, la semana pasada, donde estuvo la ministra del Deporte, con el presidente del Comité Olímpico, con Fernando González y con el alcalde de Las Condes, pudieron ver de que se podía jugar tenis en una cancha, luego al lado había 2 canchas vacías, después había otra cancha donde también se jugaba. O sea, tiene que ver con eso, con el fondo mantener las distancias, pero manteniendo las distancias todo se puede adaptar y el aforo, en ese sentido, por espacio, es de un máximo de 10 personas. Vamos a movernos ahora también en Instagram. Nos han preguntado harto, algo que conversábamos hace un ratito acá en el equipo, por temas que la gente quizás no sabe, que no están relacionadas directamente con nuestro ministerio, como es, por ejemplo, extensión de créditos FOGAPE para algunos recintos de carácter privado que están digamos, relacionados con el área deportiva, aspectos económicos que finalmente no van de la mano directamente con nuestro ministerio, ¿no? No, eso lo ve en cierta medida los protocolos del Ministerio de Economía y otras áreas. Nosotros nos encargamos básicamente como de la cancha o de la pista. Claro, o sea, cualquier duda que haya respecto a créditos FOGAPE, a apoyos económicos, debe ser a través del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, digamos, no a través del... Y de los distintos servicios de esos ministerios, digamos. Claro, exactamente. Vamos a seguir revisando a ver quién nos ha escrito acá a través de Facebook. Vamos buscando porque tenemos hartas preguntas, algunas que ya se han respondido. Aquí hay algo interesante que también va relacionado con lo de las distancias que usted señalaba, que Carlos Ortiz nos dice que vive en Quillote, que tiene un centro deportivo de arriendo de canchas, y si en fase 2 él puede abrir su complejo con un máximo de 10 personas. O sea, el tema es para qué lo abra. Si se abre para fútbol tradicional, ahí es donde puede tener problemas, ¿no? Exacto. Por el tema de las distancias, por lo tanto, pero si por ejemplo él lo abre para que se haga un entrenamiento funcional de fútbol, con trabajo individual con balón, con distancia, para darse pases, para remates al arco, obviamente se puede. Insisto que aquí, manteniendo la disciplina y manteniendo la norma, la creatividad va a ser muy bienvenida, porque aquí hay nuevas formas de practicar el deporte. De hecho, incluso hemos recibido algunas reuniones por lobby acá en el ministerio de gente que viene a proponer un nuevo deporte que adapta a estas condiciones. Con balón, pero con distancia, donde no hay contacto, todas esas cosas son muy bienvenidas. Fede Fitness 2021 nos pregunta si hay contemplado una mesa de trabajo para la realización de protocolos de apertura de gimnasios. Hay mesas de trabajo ya y las está liderando el Ministerio de Economía. Perfecto. Nos vuelven a preguntar algo que a lo mejor ya se ha respondido, pero es bueno seguir recalcándolo. ¿Para cuándo se espera una reapertura de centros deportivos, teniendo en cuenta que cada uno presenta modalidad y especificaciones distintas, como es el caso del box, los centros de pilates, centros de yoga y más? Sí, en la fase 2 ya se pueden abrir los centros deportivos, con una restricción súper clara que tiene que ver que solo sean espacios abiertos, con un máximo de 10 personas por modalidad deportiva. Súper importante en esto, los espacios comunes de los clubes deportivos. Los clubes deportivos tienen mucha vida de club, digamos, de convivencia de personas. Todo eso se mantiene cerrado. Me refiero a los casinos, los restaurantes, incluso los camarines de los centros deportivos se mantienen completamente cerrados. En fase 3 ya se pueden abrir los espacios cerrados con un máximo de 5 personas y manteniendo los protocolos de distancia. Y en fase 4 ya se puede hasta con 10 personas en espacios cerrados, manteniendo siempre la distancia. Así lo dice la resolución 591, complementada por la resolución 663 del Ministerio de Salud respecto de la práctica deportiva. Juan Langevín nos pregunta, ya para ir cerrando un poco esta edición,
En Concepción, ¿por qué no se pueden abrir los gimnasios con sus respectivos protocolos si esta ciudad nunca ha estado en cuarentena? Ahí creo que es importante recalcar que no estar en cuarentena no quiere decir que se está en paso 5, que eso es algo que hay que revisar, por ejemplo, en gov.cl/paso a paso, la situación comunal. Así es. De hecho, hoy día en Chile no hay ni una comuna que esté en fase 5. Solo hay comunas en la región de Los Ríos, en la región de Aysén y en la región de la Araucanía que están en fase 4. En la fase 4 podríamos decir que es la más avanzada hacia un desconfinamiento, pero que aún así tiene muchas restricciones, como por ejemplo el cierre de los gimnasios. El caso de Concepción en particular está en fase 3, no está en fase de desconfinamiento, sino que está en fase de preparación, donde hay ciertas libertades adicionales. En espacio abierto se puede hacer deporte hasta con 25 personas, en espacios cerrados se puede hasta con 10 personas, pero, insisto, manteniendo por el tema de la manipulación de elementos como pesas, como las máquinas aeróbicas, los pasamanos y distintas cosas, el tema de los gimnasios todavía está en un trabajo de protocolo para ver si es que eventualmente pueden abrir y en qué condiciones, pero por ahora están prohibidos. Hay otras alternativas deportivas que se pueden realizar, pero los gimnasios indoor todavía están cerrados en las 4 fases del plan paso a paso. La última ahora sí de Carlos Ortiz, quien nos pregunta si es que los alcaldes de cada comuna pueden negar la apertura de recintos y mantener cerrados si es que lo estiman conveniente. Los recintos municipales sí, los recintos privados, en la medida que cumplan con los protocolos, la autoridad competente es la Seremi de Salud de cada una de las regiones, la Seremi o el Seremi de Salud. Ellos son los que tienen la facultad de abrir o cerrar recintos. Los recintos municipales son propiedad y administración de cada municipalidad, y así como los privados tienen la posibilidad de decidir mantenerlos abiertos o cerrarlos, dependiendo pero si los abren tienen que cumplir los protocolos que vayan en el marco de lo que dicen las resoluciones del Ministerio de Salud. Clarísimo entonces, subsecretario, para ir cerrando ya, dejarle la pantalla si quiere entregarle algún mensaje a la comunidad, que ha tenido una tremenda participación, más de 30 comentarios hoy, que nos han ido dejando decenas de preguntas durante estos días. ¿Qué se le puede comunicar también a la comunidad que está ahí con muchas ganas de realizar deporte, algunos con muchas dudas todavía? No, primero, gracias por la paciencia. Es una angustia muy entendible lo que ha pasado todos estos meses, en que el mundo cambió, en que hemos tenido que vivir con una habitualidad a la cual no estábamos acostumbrados y tampoco estábamos preparados, porque no nos olvidemos que esto fue de un momento a otro en la historia de la humanidad, y por lo tanto nadie puede decir que estaba preparado no solamente para enfrentar esto, sino que también para aprender a vivir con esto. Y en ese sentido el llamado a la paciencia, entendiendo, porque nosotros como Ministerio del Deporte somos los primeros en entender la necesidad que existe de la gente de hacer deporte, porque va a ser muy importante para recuperar el espíritu en momentos de tanta incertidumbre, pero por otro lado, de que la pandemia no ha terminado, de que estamos en una pandemia que es la peor amenaza sanitaria que hemos tenido en los últimos 100 años en el mundo, no solo en Chile, y que por lo tanto tenemos que cuidarnos, y que mientras más nos cuidamos y más respetemos todas las indicaciones que salen de la autoridad sanitaria, hay más posibilidades de que esto termine antes. ¿Cuándo? Bueno, hay muchos factores, pero evidentemente el de la responsabilidad de cada uno de nosotros es uno de los más relevantes para que esto termine lo antes posible, que es lo que todos queremos. A cuidarse, a seguir cuidándose uno mismo, al resto también, a ser respetuosos con el uso de la mascarilla, a sacársela exclusivamente durante la práctica deportiva y a tener conciencia de todo lo que nos rodea. Subsecretario, muchas gracias por su presencia en Es Deporte Radio una vez más y por estar respondiendo a estas preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Gracias, Jaime, un abrazo grande a todos ahí en el panel, a quienes están detrás de cámara como Max, bueno, a la Carola, a Rodrigo, a la Yael, a todos, un gran abrazo y gracias nuevamente, y aquí estaremos para poder transmitir la importancia del deporte siempre, pero en el marco del cuidado. Muchísimas gracias, estaremos en contacto. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí entonces culmina esta edición especial de Es Deporte Radio, esta edición destinada a la interacción, a ir respondiendo preguntas, reiterar, claro, preguntas que nos han llegado relacionadas con temas laborales, por ejemplo, deben ser resueltas con áreas acorde como el Ministerio del Trabajo y sus servicios. Nosotros acá en el Ministerio del Deporte estamos trabajando en protocolos, trabajando directamente, como dijo el subsecretario, en materias de la cancha, más que en asuntos laborales, para, digamos, tener claridad en aquello. La recomendación a una de las preguntas más frecuentes que se nos ha hecho respecto a la realización de deportes colectivos es a tener conciencia, a tener autocuidado, a ser responsables, a evitar disciplinas que involucren contacto, disciplinas que involucren, digamos,
interacción con muchas más personas. El tenis, por ejemplo, es una disciplina que se puede trabajar de carácter individual. Lo mismo el pádel, que a lo mejor va a ser una instancia modificada a lo tradicional, pero va de la mano con el momento que estamos viviendo actualmente, en el que se deben tomar medidas que van un poquito más allá. Tengan conciencia, tengamos mucho cuidado también y privilegiemos las actividades de carácter individual. Los invitamos a seguir en contacto con nuestras redes sociales. Hoy tenemos clases en línea de la campaña Entrena en Casa y por supuesto mañana volvemos con un nuevo capítulo de Es Deporte Radio. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego.